tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente una edición más de Paradigmas, programa que como siempre llega hasta ustedes a través de la señal de Canal 3 Cable Andino para todo el Callejón de Huaylas y también la señal de Canal 7 TV Norte para nuestra hermosa y querida ciudad hermana de Cajamarca. El día de hoy estamos con un tema, como siempre son los temas de Paradigmas, un tema interesante, un tema importante y además un tema muy actual, porque es un tema que en estos momentos está generando una serie de conflictos sociales, una serie de movidas sociales que es importante analizar a fondo, que es importante analizar en su historia, es importante analizar en todos aquellos factores que componen o que de alguna manera configuran todo este tema, este problema de la minería, porque de minería y sociedad vamos a conversar el día de hoy. Ese es el tema de hoy, minería y sociedad, con nuestro invitado, el ingeniero geólogo Nelson Mejía. Él es ingeniero geólogo, tiene más de 18 años trabajando en exploraciones en una serie de empresas, es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además ha trabajado en Buenaventura Ingenieros, en BHP Millington, en Goldfields, y bueno, es consultor además, y bueno, además una muy buena persona, muy buen amigo, con quien conversamos y con quien pues compartimos temas muy interesantes, Nelson, no solamente de minería, sino de muchas otras cosas, pero el día de hoy vamos a conversar específicamente de minería. Bienvenido, Nelson, ¿cómo estás? Gracias, Einer, por la invitación. Estoy acá para vertir mi experiencia y las ideas que he captado en estos años de trabajo, ¿no? Como has mencionado, es un tema de actualidad y que está generando un gran conflicto social en nuestro país. Creo que la minería merece un análisis profundo y sustancial de lo que pueda pasar. Creo que podemos aportar en algo hoy día. Hay que profundizar un poco, ¿no, Nelson? Porque el tema no es solamente verlo en blanco o en negro, ¿no? Porque mucha gente que dice la minería es blanca y otra gente dice la minería es negra. Pero en realidad la minería tiene matices, ¿no? Tiene toda una serie de matices de gris, ¿verdad? O sea, no es un problema así que se radicaliza bien la minería o mal la minería, sino son muchas cosas, ¿no? Incluido los actores también de la minería, ¿verdad? Efectivamente, como cualquier actividad humana tiene una serie de fases, de etapas y de percepciones de parte de nuestra sociedad. Como bien dices, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero creo que la minería es más profundo, es parte de un proceso de desarrollo humano. La minería se inicia de mucho antes de la colonia. El ser humano se desarrolla a la etapa que llega ahora por la minería. Si no hubiéramos desarrollado la minería en sus diversas etapas, no hubiéramos podido salir de la edad de piedra. Ese es un punto importante, Nelson, porque mucha gente piensa que necesariamente la minería se debe abolir, ¿no? Pero, por Dios, las cámaras y todo lo que hay en este set de televisión, muchas cosas que tenemos, son metales y son producto de la minería, ¿no? O por todo caso el procesamiento que proviene de productos extraídos de la minería, ¿no? Entonces hay que ver las cosas con más profundidad, ¿no? Efectivamente, la minería nos permite pues un gran desarrollo. El primer desarrollo que tenemos en la minería, por ejemplo, es la confección de armas, que permite a una sociedad imponerse sobre otra, y luego viene pues la orfebrería, viene las ofrendas, viene el conocimiento del oro, viene la extracción del carbón, que va desarrollando diversas etapas, ¿no? La etapa industrial a la que llegamos es gracias a la minería. Indudablemente que en la época colonial y mucho antes, en la época prehispánica, ¿no? La minería tiene un desarrollo diferente al que tenemos ahora, bajo concepciones diferentes. Europa, por ejemplo, desarrolla su minería y eso le permite imponerse como sociedad cultural. Luego viene la parte arábica, ¿no? Que ellos también desarrollan la minería y se imponen también. Nosotros lamentablemente no pudimos imponernos, pues éramos la edad de piedra contra la edad de los metales. Llegan los españoles y nos subyugan, no por el número ni por el conocimiento mayor que tenían, sino sencillamente por el avance tecnológico que tenían en esa época, que se expresaba pues en la espada, se expresaba en las armas y todo eso, ¿no? Ellos llegan y se encuentran pues con un imperio que tenía indudablemente un gran conocimiento del oro, por una minería diferente a la que se hacía en Europa. En Europa se explotaba las minas, pero acá en América no. El imperio incaico cogía el oro o la plata sencillamente de los lavaderos, porque no tenía las herramientas ni los instrumentos para poder desarrollar pues una minería de socavón, por ejemplo, ¿no? Pero ese aspecto justamente, Nelson, de desarrollar la minería en lavaderos y no en socavones, también explica que habría otro contexto social que fue alterado, digamos, con la llegada de los españoles, porque los españoles llegan y emplean pues a los indígenas y muchos de ellos, miles de miles, mueren en las minas por un tipo de cuasi esclavitud en la cual se encontraban, cuando en el imperio incaico, digamos, era más superficial, con menos riesgo, con menos contaminación, con menos inhalación de gases, etcétera, ¿no? Sí, el problema de la minería en esa época es que
el español llega y necesita los recursos. Él quiere el oro, quiere el metal, entonces explota, esclaviza al hombre andino. Y el hombre andino que no estaba acostumbrado a trabajar en el tipo de minas, comienza a trabajar en esta mina. Y ahí es donde se hace un uso intensivo, por ejemplo, de la coca. La coca, que en el Imperio Incaico era un elemento ritual, ceremonial y medicinal, es descubierto por los españoles de que tenía propiedades inhibidoras del hambre, del cansancio, entonces obligan al nativo a consumir en grandes cantidades y evitan pues un gasto, o sea, menor gasto, mayor rentabilidad, eso es de siempre, ¿no? Y se pasa a la explotación de las minas, ¿no? El español sabía que el oro que se sacaba de los lavaderos tenía que provenir de filones y empieza a explotar los filones. Entonces, desde esta perspectiva, Nelson, gran parte, digamos, de nuestra derrota, por decirlo de alguna manera, en la conquista frente al poderío español, se debe justamente al privilegio de que ellos tenían ya dominada la minería y la metalurgia, ¿no? Claro, la Comparado tecnología de los metales, ¿no? Claro. El arma era fundamental para ellos, el arcabuz y todas esas cosas, que es lo que nos juzgan. Para los indios escuchar un disparo era pues espantoso, ¿no? Entonces las grandes sociedades se han desarrollado en base a esto. Mismo Europa desarrolla su minería y sojuzga a otros pueblos, ¿no? Menos desarrollados. Porque es interesante, Nelson, verlo en perspectiva, porque sin ver que de todas maneras la contribución de la minería a la historia del mundo en general, no solamente occidental, sino del mundo ha sido importante y sigue siendo importante, ¿no? El tema, digamos, pasa tal vez por los modelos de producción o por la forma como esa minería se extrae o de alguna manera por el contexto en el cual se ubica y la manera como la minería trabaja en ese contexto. Claro, a medida que se avanza en el desarrollo de la minería, va evolucionando también las sociedades nuestras y van evolucionando nuevos conceptos. Hablar de un concepto de medio ambiente, de preservación, de principios de derechos humanos, en esas épocas era imposible porque no existían esos conceptos, ahora sí los existen. Entonces la minería ha tenido que ir variando y cambiando de acuerdo a lo que va sucediendo. Y uno de los patrones que tenemos ahora de rechazo a la minería es casualmente porque hemos heredado un patrón cultural de la sobreexplotación y la explotación que se hizo con el nativo, ¿no? El nativo nos ha transmitido de generación en generación esa explotación, ese sufrimiento que hubo, esa gran mortandad que hubo de nativos, de peruanos en las minas, ¿no? Eso ha quedado establecido en la memoria colectiva. Por supuesto, ¿no? Ha quedado en la memoria colectiva, ¿no? Y tenemos rasgos de eso. Por ejemplo, si vamos a Caraz vamos a encontrar las yacumas, que son las manguitas, que indudablemente provienen de la explotación de las minas. Se sacaba el mineral en cestos de carrizo, que dañaba los brazos de los trabajadores, entonces se confeccionaron esas manguitas que solo están unidas por la espalda y ha quedado como un elemento tradicional, tanto en Caraz mucho menos, pero en la zona de Huancavelica se encuentra gran cantidad de estas yacumas, ¿no? Eso nos ha ido transmitiendo generación en generación un trauma contra la explotación de las minas, ¿no? Tenemos esa canción del Cholo Levanto Morales, Levanto Morales, ¿no? Cholo Soy No Me Compadezcas, que indudablemente pues, nos marca una pauta muy negativa de lo que fue la minería, ¿no? Claro, porque mucho tiene que ver con el tema histórico, ¿no? El tema histórico, el tema de las percepciones, el tema un poco de la propia historia colectiva que ha quedado signada y grabada, porque cuando uno escucha, digamos, en un contexto histórico, la palabra pues pesquería o la palabra, no sé, ganadería o la palabra agricultura o la palabra, cualquier otra palabra que implique una actividad económica frente a la palabra minería, ya es como si uno se pusiera a la defensiva, ¿no? Digamos, porque hay pues un sesgo, un componente cultural histórico muy fuerte, ¿no? Muy fuerte en nuestra cultura, en nuestra sociedad peruana, ¿no? Digamos y que además que está representada en ese tiempo no solamente por otro que es, digamos, de tu nación, sino es por un externo, un extraño, un foráneo, un español. Claro, todo eso nos trae pues a colación lo que pasa ahora, ¿no? Que nos rechazamos al que viene de fuera a hacer una explotación, porque en la época de la conquista, uno, que se explota al ser humano, dos, que todos los recursos que teníamos, en joyería, en ornamentación, es llevada afuera. Es el segundo concepto. Se están llevando lo nuestro, se están sacando lo nuestro. Y tercero, la gran mortandad. Entonces, son una serie de factores que han contribuido a que nuestra sociedad ahora tenga un gran conflicto con la minería, ¿no? Cosa que no sucede con otras sociedades. Por ejemplo, Chile es una sociedad más abierta a la minería y con mayor desarrollo, ¿no? Mismo Ecuador no tiene los conflictos que tenemos nosotros. Entonces hay que interpretar un poco eso, ¿no? Cómo ha ido variando y cómo ha ido cambiando las percepciones, pero en base a un preconcepto que tenemos de lo que nos sucedió en la época, y decimos nos sucedió porque indudablemente es nuestro pasado, ¿no? Todos sufrimos de eso. Claro. Nelson, si me permites,
Vamos a continuar conversando este tema, interesantísimo tema, y un poco aparte de escarbar también el tema de la historia, el tema de los procesos históricos y sociales. También vamos a ir viendo un poco cómo se va situando ya la minería en el Perú y en el mundo, porque es importante saber cuáles son las condiciones sociales, económicas, etcétera, de la minería en el Perú comparadas con el mundo, porque son diferentes, ¿no? Son diferentes, no son, digamos, similares, y en muchos casos también suelen ser muy poco beneficiosas en algunos aspectos, ¿verdad? Pero ese tema, amigos, vamos a conversar luego de una breve pausa comercial. Estamos conversando con el ingeniero geólogo Nelson Mejía, con quien volveremos luego de este breve espacio publicitario. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas, conversando este interesante y actual tema, como es la minería, en el tema minería y sociedad, con el ingeniero geólogo y consultor en minería, Nelson Mejía. Nelson, habíamos visto ya un poco el tema hemos hecho un recorrido de alguna manera, breve, claro, por la historia, que es una historia tan grande la nuestra, pero había quedado un poco ya llegando a esta época, ¿no? A esta etapa, estamos llegando ya acá a Perú, hay una serie de conflictos, hay una serie en la actualidad hay una serie de problemas que de alguna manera reflejan que nuestra minería también, o sea, es una realidad, es una certeza de que es bastante diferente, o en algunos aspectos muy diferente de otras minerías, ¿no? Por ejemplo, acá, como conversábamos, la minería paga menos regalías que en otros países, ¿no es así? Menos beneficios. Sí, pero eso está ya condicionado básicamente a la capacidad que tiene un gobierno de generar divisas para su país y de dar un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a la parte de tributación, ¿no? Por ejemplo, recordemos que en otros países, por ejemplo, el beneficio directo al poblador, al ciudadano, al nativo, donde se explota la minería, es mucho mayor. Hablamos de países como Andorra. Claro, Andorra, por ejemplo, en base a la industria, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Alaska. En Alaska, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es el estado más al norte, con poca población, por cierto, al fin de año el poblador recibe regalías directamente, ¿no? Hay el caso de una minera que es la Red Dog Mining, que ha hecho socios a los esquimales, a la comunidad nana, los ha hecho socios. Perciben una parte de las utilidades como accionistas. Entonces lo que está pasando con estos nativos que eran muy pobres, eran esquimales, vivían en la nieve, ahora están adquiriendo tierras lejos de la empresa minera, pero son socios de la empresa minera. Entonces yo creo que tiene que haber un cambio muy grande, como que está habiendo, pero el cambio tiene que ir en base a todos los actores. El Estado, como que es el que regula y norma todo esto, debe mejorar indudablemente este aspecto de la tributación y cómo se distribuye la tributación. Porque lo poco que podemos estar percibiendo ahora en el país está mal usado, está mal empleado, no está desarrollando a la sociedad como debe ser. En algunos casos le está haciendo crecer, pero no le está haciendo desarrollar. Luego tenemos el caso de las empresas mineras que tienen que tener una percepción más social y más abierta hacia las comunidades. Por ejemplo, más como de buen vecino, ¿no? Claro, más la de buen vecino, más la de ser una parte integrante del proceso de desarrollo. Lo que siempre hemos criticado, en el caso mío, es por ejemplo que cuando se hacen los campamentos mineros, esto es una tradición de los años 40, 30, 50, donde había que darle facilidades porque no había muchas vías de comunicación, porque el transporte era precario, entonces había que tener a los pobladores, a los mineros cerca a la explotación. Pero ahora no sucede eso, entonces yo no veo el objeto de hacer pues campamentos mineros. Lo que debe hacerse es como cualquier trabajo. El trabajador minero debe insertarse en la sociedad, buscar su departamento, comprar su casa y ser un buen vecino. Entonces allí habría un intercambio entre que tú conoces al vecino, tú conoces al poblador y el poblador te conoce. Entonces puede haber una mejor interrelación
en la parte ya de negociaciones y laborales. Además de que ese poblador minero reinvierte, desarrolla la economía del lugar, etcétera, ¿no? Exacto. O sea, no se establece una especie de gueto y se aísla de todos, ¿no? Exacto, y sigue siendo un foráneo. Claro, y la gente lo se le considera como un considera foráneo, y ¿no? él se considera un foráneo. Claro. Entonces eso trae un rechazo social. Entonces la comunidad también tiene que variar su percepción, ¿no? Casos como emblemáticos, como Tamborande, que es un gran yacimiento, el primer problema fue social. No fue el problema de la minería como en sí, sino fue el trato entre el que fue a trabajar en la empresa minera, que no tuvo contacto directo con el poblador. Entonces el poblador se vio agredido, se vio minimizado, y ese rechazo terminó en una expulsión de la empresa minera. Porque en el caso de las relaciones comunitarias, Nelson, por las cuales has transitado bastante y tienes bastante experiencia, en las relaciones comunitarias, por ejemplo, digamos, han habido errores garrafales, por ejemplo, en esta zona. En Ancash ha habido errores garrafales, por ejemplo, en la penetración que han hecho algunas minas. Las minas han entrado acá, las grandes mineras han entrado, digamos, sintiéndose superiores, pisoteando una serie de cosas. Yo mismo y mucha gente de acá recuerda cuando entraban con sus camiones ingenieros y hacían lo que les daba la gana, corrían a toda velocidad por la calle. Entonces, no prepararon un terreno, digamos, amistoso ni amigable. Entraron como si estuvieran en una especie de chacra que les pertenecía y que podían pisotear la mala hierba o lo que estaba ahí. Eso fue un gran problema y yo no entiendo cómo empresas tan grandes cometieron estos errores garrafales de percepción del tema de relaciones comunitarias. Es un problema cultural. Básicamente las empresas mineras tienen un protocolo muy exacto sobre cómo debe ser el comportamiento del trabajador. Lo que sucede es que el trabajador es también parte de la sociedad y cuando gana un poco más que el otro, se siente por encima, y si le pones una camioneta 4x4, peor todavía, ¿no? Se considera semidios. Y a veces llegan a poblaciones que son muy pasivas, muy tranquilas y que tienen un estándar de vida muy adecuado, muy tranquilo, y ellos llegan y alborotan todo. ¿Por qué? Por el poder del dinero. Entonces los estándares están establecidos en las empresas mineras, son muy rigurosos, pero siempre escapa de las manos eso. Y eso efectivamente ha sido un factor negativo para la imagen. Entonces el comportamiento de un sector laboral de empleados hace que a la empresa se le vea mal. Se generaliza. Se generaliza, ¿no? Pero las empresas yo le puedo garantizar que tienen protocolos muy estrictos, ¿no? Que muchas veces se obvian, se solapan, como siempre pasa, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Es importante, Nelson, el hecho de que las personas sientan que el que viene es un buen vecino, como sucede con las grandes empresas, las transnacionales, por ejemplo, en Norteamérica o en Europa, ¿no? Se asientan en una ciudad, se asientan en una región y empiezan a colaborar y cooperar con proyectos de desarrollo, empiezan a poner tachos donde no hay tachos, empiezan a entrar, digamos, en apoyo a los municipios. Entonces empiezan ellos mismos a generar un clima de opinión favorable y un clima real también de relaciones favorable que les ahorra miles de millones. Porque las empresas cuando generan conflictos también pierden un montón. Por supuesto. Es una pérdida muy grande porque en primer lugar no hay un desempeño completo del trabajador y en segundo lugar tiene que distraer muchos recursos y muchas horas hombre para tratar de parar estos problemas que a veces son imparables. Lo importante es que la empresa minera debe entrar bajo otros conceptos, bajo otros cánones de trabajo. Debe entrar como buen vecino y debe entrar a invertir en la zona. Este tema de invertir en la zona también, por ejemplo, se ha vuelto pues, una tradición en la minería, porque debido a los conflictos sociales que generaba, se ha visto obligado a tener que aportar directamente en desarrollo social, ¿no? Cosa que no sucede con otras industrias, ¿no? Ni el transporte, ni la agricultura, ni la pesquería hace una contribución social como sí hace la minería, ¿no? Claro, la minería tiene todo su departamento pues, de responsabilidad social, de relaciones comunitarias, por procesos de desarrollo, digamos, un departamento que hace ese tipo de cosas, pero de alguna forma también yo creo que es porque también hay digamos, la gente percibe que el trato de la minería, por ejemplo, o dado a la minería, y no solamente la minería, sino algunas transnacionales, incluso, incluidas las mineras, es un trato muy, digamos, desventajoso, o mejor dicho, es un trato muy ventajoso más bien respecto al trato de otras empresas, por ejemplo, los pequeños empresarios. Los pequeños empresarios tributan un montón de dinero y muchos de ellos quiebran, y las minerías tienen exoneraciones. Ese es un problema de lobbies, y es un problema de que nuestra sociedad no tiene los dirigentes adecuados, que fácilmente se prestan al lobby, ¿no? Y el que tiene dinero pues tiene que manejar esto. Es una de las cosas que se tiene que parar. Indudablemente que esto solo sucede en el tercer mundo, y eso solo sucede en nuestros países. Esos lobbies no existen en países desarrollados porque son más severos con las sanciones. El funcionario público que entra a un lobby indudablemente va a tener una sanción fuerte, en cambio acá no sucede nada, ¿no?
Ese es uno de los grandes problemas. Entonces hay dos culpables, ¿no? El que corrompe y el que se deja corromper o promueve la corrupción, ¿no? Por supuesto. Porque lo que sucede muchas veces es que nos alborotamos y protestamos contra la minería, pero solo porque queremos un beneficio económico inmediato. Y ahora que tú hablas de corrupción, por ejemplo, el tema minero también ha estado muy ligado a la corrupción, ¿no? Por supuesto. Por el tema de los proyectos derivados, en fin, una serie de cosas. Y de alguna manera la corrupción claramente es de dos partes, pues, ¿no? O sea, es la parte que corrompe y la parte corrompida, que se deja corromper, ¿no? Así es. Muchos profesionales de la ingeniería, por ejemplo, para llamarlo de alguna manera, se tiran de los pelos, se escandalizan y hacen una serie de cosas y hasta públicamente dicen que le han dado dinero para garantizar tal obra, en una torpeza brutal, porque eso hay que ser un ignorante realmente para decir eso, o un sinvergüenza total. Porque ¿cómo vas a decir tú que has corrompido al otro fácilmente y que el otro no te ha dado la obra? O sea, tú eres tan corrupto como el otro, Sí, ¿no? lo que sucede es, por ejemplo, que al generarse grandes movimientos económicos, grandes recursos en la zona, esto ha llevado pues a una exasperación de cierta gente de conseguir el dinero inmediato de cualquier modo, ¿no? El tema es que esto ya es aledaño, es colateral a lo que es la minería. La minería genera recursos y que si son bien empleados deben de generarnos desarrollo. Pero lo que está sucediendo con nosotros es que en vez de que el dinero sea beneficioso para la zona, por ejemplo, en este caso es nocivo, porque ha generado una gran corrupción y una gran un tráfico, una repartija entre un pequeño grupo, que yo a veces digo que es Alibaba y sus 40 ladrones, ¿no? No hay una generación de divisas para la sociedad. En otros lugares como Kuwait, por ejemplo, los ciudadanos reciben a fin de año una regalía directa que se reinvierte indudablemente en lo que es el tema de la sociedad. Bueno, tenemos el caso, perdóname que continúe en esto, Chile, por ejemplo, ¿no? Invierte sus recursos generados por la minería para fortalecer su ejército. Claro, Codelco, ¿no? Codelco les da todo el dinero, ¿no? Entonces, Ecuador, con el tema del petróleo, también lo invierte en su ejército. Tiene ejército poderoso. No pensemos que porque pequeño no es poderoso. Chile tiene un ejército muy poderoso en base a la minería. Entonces, si uno sabe emplear los recursos que genera la minería, como puede generar cualquier otra industria, va a ser beneficioso. Pero entonces, si le tememos a la minería, las empresas no hacen lo adecuado, el Estado no reinvierte del modo adecuado y la sociedad misma permite todo esto, entonces en vez de ser beneficiosa la minería, es nociva. No solo por lo que pueda traer de malo, sino por lo malo que genera en nosotros, porque nos está sacando lo peor como seres humanos. Nos está sacando la corrupción, la ambición y hasta el asesinato, ¿no? Claro. O sea, estamos llevando a un tema de que estamos haciendo mafias. Es el reino de la codicia, claro. ¿verdad? Entonces toda la sociedad tiene una percepción, la minería es mala. Pero no, el problema es que la sociedad está mal educada. No tenemos controles, parámetros, que es la justicia, para normar todo esto, ¿no? Vamos a conversar un poquito más en profundidad, Nelson, ahora que entramos a ese tema de la sociedad y la relación de la minería y los actores sociales, y también para ver, digamos, cómo podría hacerse una buena minería o cómo podría de alguna forma cambiarse todo esto. Vamos a hacerlo y vamos a conversar esto, pero luego de un breve bloque comercial, al cual vamos a continuación, amigos, aquí en Paradigmas. Amigos, estamos conversando aquí en Paradigmas en el tema del día de hoy, minería y sociedad, con el ingeniero geólogo y consultor además en minería y en relaciones comunitarias relacionadas o asociadas a la minería, Nelson Mejía. Nelson, estamos entrando un poquito más ya a indagar en lo bueno, lo malo y lo feo, como diría una película, de la minería en su relación con la sociedad y también de la sociedad en su relación con la minería. ¿Cómo ves esta relación de estos actores, de todas las fuerzas o los factores que determinan la operación minera o de alguna forma las relaciones mineras con su entorno? Bueno, es una relación muy complicada, es una relación que nos lleva a una serie de conflictos y a una serie de ambivalencias en esto, ¿no? Por ejemplo, yo, por el trabajo que he tenido, me he relacionado con comunidades y lo que vemos es fundamentalmente
lo que he visto en estos 18 o 20 años que he trabajado en la minería, exploraciones, es que las sociedades son perceptivas. Perceptivas porque piensan que pueden desarrollarse de un modo mucho mejor si pueden tener un recurso de ingreso más. Pero también viene a la parte conflictiva de los dirigentes de las comunidades, que muchas veces no tienen la preparación suficiente para la negociación con las empresas. Y muchas veces las empresas tienen elementos negativos, no siempre. Como le digo, los cánones y los patrones que hay, el protocolo está establecido, es muy rígido. Pero acá se puede romper fácilmente las reglas. Yo te genero más recursos si soy mejor administrador, soy mejor gerente, ¿no? Por ejemplo, en alguna de las negociaciones, teniendo grandes recursos las empresas, estos funcionarios negocian minucias, ofrecen minucias a la gente que tiene necesidad, indudablemente. Por ejemplo, negociar cuyes a cambio de terreno superficial. Es terrible. Entonces yo conversé con los directivos que me convocaron, en este caso, y hablamos pues de generar todo un desarrollo social, de que se implemente una mejor negociación con la comunidad, que quede algo para futuro, que no sea algo pasajero. Pero luego ha habido cambios de directiva y ¿qué dicen? No, el dinero lo necesitamos ahora. No nos interesa generar un desarrollo para el pueblo. Es cierto, sí. Lo que queremos es dinero ahorita para comprar mi casa, mi carro y no sé qué más. Y luego ese dinero se pierde. Ese es el primer factor. Entonces viene, el tema es interrelación humana, el tema es educación, el tema es perspectiva futuro. El tema es interior. Interior. Percepciones, somos paradigmas, personas, claro. ¿Cómo traumas queremos? Complejos. Y vemos que de pronto puede venir una gran cantidad de dinero, un gran recurso, claro. Y vemos, bueno, no pensar en el futuro, sino ahorita lo quiero. Como sucede en algunas zonas del Callejón de Conchuco. Así es. Sucede en la ciudad claro. de San Marcos, ¿no? Por ejemplo, exacto. como sucede en otras zonas. Grandes recursos, pero esas ciudades no se han desarrollado en absoluto. Entonces lo que vemos es que tiene que haber un factor educativo fundamental, de educación, y luego tiene que haber una normatividad mucho mejor del Estado. Pero ¿quién asume ese rol, Nelson? ¿Quién asume el rol si el propio Estado es el encargado, de alguna forma, el principal responsable de la educación formal, por lo menos, ¿no? Es que yo creo que el Estado tiene que invertir mucho más en educación. Yo creo que los recursos de la minería, en vez de estar desperdiciados como están desperdiciados ahora, deben ir a educación y a defensa nacional, para empezar, ¿no? Y la educación es fundamental. Yo creo que la minería puede contribuir a elevar ese porcentaje mínimo de inversión que estamos teniendo en educación. El país que se desarrolla no solo por la minería, un país que se desarrolla es por su educación. Hay países que no tienen minería y que se están desarrollando muy bien, que tienen parámetros muy altos de cultura, ¿no? Y de alguna forma también se afirmaba esto, de que estamos justo en el momento de empezar a sentar las bases para un desarrollo en verdad sostenible y sostenido, ¿no? O sea, que no se pierda el dinero como se está perdiendo ahora, ¿no? Ahora estamos despilfarrando una de las grandes oportunidades que tenemos. Tenemos el recurso, que es el dinero por la minería, pero que está siendo mal distribuido, mal empleado. Pero, ¿no? Digamos, de alguna forma, el amparo de la ley también, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la época del guano. ¿De qué nos ha servido el guano? ¿De qué nos sirvió el salitre? Claro. Y justo Chile... Mientras cambió la ambición de Chile, hizo que se apropiara el salitre para desarrollarse más, ¿no? Ahora nosotros estamos negando la minería, no la queremos en ciertos sectores, pero eso nos va a generar que tengamos que disminuir nuestros recursos. Y eso significa que tengamos que volver a lo que en los años 60 o 70 recordarán los televidentes, teníamos pues el fantasma de la deuda externa. Preguntemos a un joven de 20, 25 años qué es la deuda externa, no sabe, ¿no? Porque no la ha vivido. En cambio ahora nosotros hemos superado esa etapa y pues tenemos que vivirla. Y cuando termine la minería, porque en un momento va a terminar, volveremos a ser nuevamente el país pobre, el país endeudado, el país que tiene que generar recursos en base a préstamos, y eso no debe de ser. Este es el momento en el que el Perú debe insertarse para lograr llegar a ser segundo mundo, para llegar a equipararse con Brasil o más inclusive, ¿no? Porque tenemos las capacidades, tenemos los recursos para hacerlo. Pero el gran problema, como alguna vez conversamos, Nelson, es el factor social, ¿no? El capital humano que tenemos. El capital humano que tenemos. Lamentablemente nosotros formamos profesionales en las universidades, pero lamentablemente en la política no ponemos a los mejores cuadros universitarios, a los mejores cuadros técnicos para que nos gobiernen, ¿no? Ponemos siempre por el corazoncito, porque vinieron y nos mintieron, y ponemos gente que realmente no está capacitada para gobernar. Es como yo siempre digo, ¿no? Todos tenemos derecho, por cierto. Si usted va a viajar en un bus de una ciudad a otra y tiene que elegir entre los que van a viajar en ese bus,
Tiene que elegir el que está más capacitado, o sea, que tiene brevete, tiene experiencia. No va a ponerlo a cualquiera a conducir ese bus porque solo también tiene el derecho de viajar y de manejar. Eso nos mandará pues al abismo. Y eso es lo que está pasando con nosotros. Porque ese es un, digamos, de alguna forma, un modelo de derechos ciudadanos, de derechos cívicos, de alguna forma aberrante, ¿no? Porque, digamos, es quien gobierna el país, quien gobierna la región, quien gobierna una ciudad, un distrito, un pueblo, lo que sea, que tiene que tener cierta ascendencia o ciertas cualidades para gobernar, ¿verdad? Claro, en todo lugar, pues la preparación universitaria, la preparación técnica va para tener los mejores cuadros. Pero acá tenemos buenos cuadros, pero que por una parte no quieren meterse en la política porque tenemos un concepto muy malo de la política, ¿no? De la corrupción y todas estas cosas. Pero otra cosa también es que son más avesados, entonces consiguen conquistar a la gente en base a mentiras. Porque no están pensando en gobernar una ciudad, no están pensando en gobernar un país, sino en generar sus recursos para asegurar su futuro. Pero Nelson, el gran problema también es justamente o sea, lo social, la sociedad. Un poco la estructura, las personas, porque mira, o sea, la sociedad peruana, y esto hay que decirlo claramente, es profundamente corrupta. O sea, no solamente a nivel del Estado, a nivel de los gobiernos, sino también a nivel pues de las personas que engañan, los taxistas que te entregan una moneda falsa sabiendo que es falsa, aquellos que pisotean y te meten el carro. O sea, por Dios, o sea, estamos tan enquistados de corrupción, de falta de respeto al otro, que de alguna forma todo esto se refleja, lo que sucede digamos, en la población se refleja también en otras esferas. Pues, ¿no? Yo creo que el tema de la corrupción es un tema minoritario. Creo que el problema es que somos muy permisivos, que nos acostumbramos a decir, bueno, que robe, pero que haga algo, ¿no? Pero creo que eso está mal. La mayoría de la gente yo creo que es honesta, yo creo que la gente tiene muy buenas intenciones. El peruano es un ciudadano muy sufrido, pero que a veces permitimos mucho. Porque al final de cuentas, si nos quejamos o tratamos de sancionar, no hay quien lo haga. Ese es el gran problema. Es un tema social, ¿no? Es, digamos, la parte más fea y más triste y más oscura de la sociedad, o por lo menos si tú la ves desde un punto de vista más minoritario, pero eso está vinculado. Pues, pero eso es lo que más se ve, lamentablemente. Claro. A veces puede ser un lunar, pero un lunar puesto en el lugar inadecuado es el más visible, ¿no? Sobre un fondo blanco es totalmente. Exacto. Entonces eso es lo que nos está pasando, ¿no? Yo creo que la mayoría de la sociedad están trabajando, están haciendo un esfuerzo grande por desarrollarse. Y creo que la minería es un factor muy grande de desarrollo para nosotros, en base pues a que estamos en una zona privilegiada. Tenemos yacimientos minerales de todo tipo, pórfidos, epitermales, baja sulfuración, alta sulfuración, que nos han generado pues una naturaleza maravillosa. Otros países del mundo quisieran tener nuestra naturaleza privilegiada y nosotros la negamos. Decimos, no, eso está mal. Indudablemente lo que hay que buscar son metodologías de insertarse dentro de la sociedad y que este desarrollo de la minería y todo no contribuya a depredar el medio ambiente. Como que le digo que hay patrones muy buenos, pero ya como ya hemos hablado al principio, tenemos un trauma que viene de fuera, ¿no? A veces nos dicen, ese es ladrón, y todos repetimos, ese es ladrón. ¿Qué ha robado? Bueno, no sé, pero me he dicho que es ladrón, ¿no? Claro. Entonces yo creo que necesitamos un poco más de cultura, de educación y ser más permeable. Y creo que la empresa minera debe dar un cambio cualitativo. Le comento un caso en Puno, a una comunidad, la empresa minera les ha dado el 5% de las acciones a los comuneros. Y los comuneros en base a eso pueden desarrollarse mejor. ¿Y qué han hecho? Han ampliado de modo propio a 30 años el uso superficial de la tierra. Yo creo que uno de los grandes factores es el cambio que debe dar la empresa minera, de hacer socio al ciudadano, al comunero. No darle dinero por etapas, sino hacerlo su socio y él tiene participación en el directorio, eso es importantísimo. Entonces puede decidir, no solo que me dan dinero, sino yo también decido. Pero eso es un concepto interesante y un concepto de alguna forma que democratiza y genera una nueva percepción, un nuevo paradigma en el que de alguna forma en el comportamiento de las empresas mineras, paradigma que aún no está instalado. O sea, un paradigma que aún puede ir gestándose y puede ir, de alguna manera, amigos, puede ir desarrollándose, fortaleciéndose a través de esta presencia, de este postulado, pero que fuertemente empiecen a entender nuestros empresarios mineros de que es hora de que todos absolutamente tengamos beneficios y tengamos participación en todas estas empresas cuando se sitúan en nuestros territorios. Estamos conversando con el ingeniero geólogo y consultor en minería y relaciones comunitarias, Nelson Mejía. Volvemos luego de un breve espacio publicitario.
Amigos, estamos nuevamente aquí en Paradigmas conversando el tema del día de hoy, minería y sociedad, con el ingeniero geólogo y consultor de minería Nelson Mejía. Nelson, ¿qué otras cosas, qué otros actores importantes crees que existan en este proceso, en este tema de la relación de la minería o de las empresas mineras con la sociedad? ¿Qué otros? Hemos visto el Estado, hemos visto la empresa minera, la propia población, las comunidades, pero hay también otros actores externos, ¿verdad? Sí, por ejemplo las ONGs, que están muy de moda. Las ONGs son instituciones que indudablemente reciben financiamiento de gente muy bien intencionada, buscando el desarrollo de las sociedades del tercer mundo. Pero también hay ONGs que están subvencionadas por grandes empresas mineras en contra del desarrollo de la minería en el tercer mundo, básicamente en Perú o en Sudamérica. ¿Qué sucede? Son empresas que tienen yacimientos en África, en Sudáfrica. Sudáfrica concretamente, que no les conviene que el oro entre a gran nivel, por ejemplo, en el caso del oro, que entre a gran nivel en el mercado, porque eso haría disminuir el precio. Claro, la oferta y la demanda. La oferta y la demanda. Entonces ellos buscan mediante las ONGs que estos proyectos, si bien no se van a lograr parar, al menos tengan un retraso o tengan un costo mucho mayor en cuanto a inversión, porque es tratar de matar a la competencia. Entonces acá le hacen coro mucha gente interesada políticamente o interesada mediáticamente en conseguir un cargo, y aprovecha a mucha gente muy bien intencionada que indudablemente que busca tener una paz social y vivir en un entorno saludable, ¿no? Si nosotros hablamos con la gente de las zonas auríferas o las zonas de desarrollos mineros, ellos se asustan cuando viene y le dicen, oye, van a matar a tu ganado, te van a contaminar el agua. O sea, es fácil poner el cuco, ¿no? Viene el cuco y corramos todos. El tema no es ese. El tema es que muchas veces hay intereses muy grandes detrás. O sea, no es la protección del medio ambiente, que sí está regulado y que va a ser protegido con las empresas serias y responsables. No digo nada de las irresponsables, que las hay muchas, ¿no? La minería informal, otras empresas que están por allí tratando de salir adelante y no les importa el costo social que puedan generar con su contaminación. Pero sí hay pues estas ONGs financiadas también por grandes transnacionales para frenar el desarrollo de nuevos yacimientos en áreas nuevas como Sudamérica, ¿no? Probables competidores, por probables supuesto, países que de alguna forma puedan generar para ellos más bien desventajas. Desventajas, indudablemente, ¿no? Porque los yacimientos auríferos que tenemos, los yacimientos cupríferos, estamos llegando a ser los primeros productores de cobre y de zinc en el mundo, cosa que nunca había sucedido, por sobre Chile, ¿no? Y Chile mismo tiene grandes intereses en frenar todo esto. Se ha encontrado, se ha detectado, ¿no?, infiltración ecuatoriana, venezolana y chilena en estos movimientos, ¿no? Entonces tenemos que tener también mucho cuidado. Lo que tenemos que enfocar es como nación. ¿A dónde debemos enfocarnos como nación? ¿A ser un país pobre, paupérrimo? Un país que tenemos que usar nuestros recursos que nos ha dado la naturaleza y recursos que generamos los peruanos, para desarrollarnos y para dejar una nación más fuerte cada día, ¿no? Recordemos que el gran descalabro que tuvimos en la guerra con Chile, ¿por qué fue? Porque no estuvimos preparados, porque los recursos que teníamos fueron despilfarrados y lapidados. Exacto. Y negarnos a producir recursos es peor que despilfarrarlos o dilapidarlos. Y en ese entonces por una pequeña burguesía, ¿no? Lo que de alguna manera ahora también se está repitiendo. Ahora estamos cambiando esferas, la burguesía, ¿no? Claro. Tenemos una nueva burguesía, tenemos una nueva clase económicamente poderosa, que de la nada están pasando a tener muchos recursos, ¿no? Y a ellos no les interesa la nación, no les interesa el desarrollo social más que el propio. Entonces eso tiene que cambiar y tiene que entenderse que hay muchos actores que están comprometidos en esto. Pero ¿hasta dónde puede llegar en todo caso la minería? ¿Hasta dónde podría aportar? ¿Hasta dónde tendría la obligación moral de aportar? ¿Y hasta dónde de alguna manera podrían entenderse o comprenderse o trabajarse en la relación con los dirigentes, por ejemplo, con los líderes de los movimientos que están más bien contra la minería? Yo creo que acá es un tema primero de que las normas y el Estado sea fuerte en lo que dice y en lo que hace. La norma debe ser en beneficio de la nación. ¿Cuál es el beneficio de la nación? El desarrollo. Entonces, quienes contribuyen al desarrollo deben de ser apoyados, debe permitirse su desarrollo. Pero el desarrollo de todos, como sucede en esos países, como sucede en Alaska, ¿no? Tiene que ser un desarrollo de la sociedad. En la sociedad estamos comprendidos los habitantes, las empresas y la clase gobernante, ¿no? Entonces, todo debe ser un desarrollo que enfoque a un crecimiento del país,
dejar este subdesarrollo que nosotros lo hemos vivido en las épocas de los 60, de los 70, cuando realmente se pasaba penurias, ¿no? Pero ahora que se tiene una estabilidad, mire, España, Italia, Grecia, Portugal, Irlanda están viviendo una crisis terrible, lo que no se pensaba jamás, pero Perú no se siente la crisis. ¿Es en base a qué? Es en base a las divisas que está generando la minería. Claro, que no hay que negar pues, que es No el principal aportador de divisas por del supuesto. país, ¿no? Eso es una realidad. Sería necio claro. decir que no es así, pero eso nos está manteniendo como un país estable. Los migrantes a España están retornando a la patria. Pero entonces el tema fundamental es, en todo caso, cómo relacionar la minería con la sociedad, ¿verdad? O sea, cómo volver a amistarlos, cómo volver a hacer de la minería un buen vecino y que deje esta visión más bien, o esta mirada social de la minería de ser un antagónico, de ser un sujeto usurpador. Los que tienen la responsabilidad de distribuir el dinero que genera la minería tienen que tener pues la visión y tienen que tener la honestidad de reinvertirla en beneficio de las mayorías. No se está reinvirtiendo en la mayoría. Entonces, algo que pueda afectarte y no te beneficia es nocivo. Claro. Entonces creo que si lo que se genera en base a divisas de la minería se reinvierte adecuadamente en la nación y beneficia a todos los peruanos, entonces va a ser algo que va a reconciliar el trabajo de la minería. ¿Cómo ves desde tu perspectiva, Nelson? ¿Cómo ves el tema cómo ves el tema de los movimientos sociales? Digamos, hemos dicho que son también de grupos con matices, ¿no? Porque también son grupos, digamos, no hay que verlo tampoco ni en blanco y negro. No estamos haciendo un examen de la minería, que es importante, pero también deberíamos hacer un examen de la sociedad, ¿no? Porque el tema es minería y sociedad del día de hoy. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este tema de los grupos sociales, movimientos sociales, que de alguna forma están oponiéndose a la minería, o qué se debería hacer, o cómo acercarse a ellos? No sé, ahora que está todo este tema justamente en vigencia en el país. Se necesita una mayor educación, se necesita un mayor entendimiento de lo que está pasando y de lo que es la minería actual. Mientras tú no conozcas las cosas, siempre le vas a tener miedo. Le tenemos miedo a la oscuridad porque no vemos lo que hay atrás. Pero si eso se ilumina, si eso se hace claro, transparente, entonces le perdemos el miedo. Yo creo que tiene que haber un acercamiento mayor en base a la educación, en base a que el Estado tiene que promover foros de desarrollo, foros de entendimiento entre la sociedad y la minería. Yo creo que hay que abrir las puertas de la minería para decirles que esto es bueno. Otro de los temas también ahí que influyen es a veces el celo, ¿no? Este tiene más, yo tengo menos, y eso tenemos que minimizarlo porque no se puede hacer ostentación de lo que tienes ante la gran miseria que hay en el país. Ese es un gran problema, ¿verdad? Ese es un gran problema porque ver en poblaciones miserables, paupérrimas, 4x4 pasando a toda velocidad y gente ostentando eso es chocante, eso es ofensivo. El tema es verlo desde el modo chocante, ¿no? Claro. O sea, porque puede pasar y sucede, y si vemos, por ejemplo, nuestra sociedad es una sociedad muy abierta, pero que ante las agresiones va a reaccionar. Entonces, lo que tenemos que hacer es foros de diálogo y de conocimiento entre ambos y de hacer transparente esto. Y el tema fundamental que obstruye todo esto es la politiquería. Porque hay gente que quiere mantenernos en un estatus político ya del pasado, ya no existen esas políticas en nuestro país, pero quieren mantener un estatus para mantener un ambiente, un territorio de dominio. Entonces, uno de los grandes factores es el imperialismo. ¿Y cómo está demostrado el imperialismo? Mediante la minería, mediante la transnacional. Pero todo esto está variando y tiene que seguir incluyéndose a las comunidades. Yo creo que se está dando grandes pasos desde el punto de vista de la minería para incluir a la sociedad. Lento sí, en algunos no están queriendo entender todavía, pero a la larga yo creo que en los próximos 10 o 15 años se va a variar mucho en la relación comunitaria, porque hay un gran esfuerzo. Inclusive las transnacionales tienen un apego muy grande a poner las cosas transparentes y hacer que la comunidad se integre en esto. Y creo que el hecho de esta empresa canadiense de haber hecho socios con el 5% de las acciones a los pobladores de esta comunidad puneña nos está abriendo pautas a que ya podemos cambiar eso. O sea, al principio era reacio a aceptar que el comunero, que el poblador sea miembro de la empresa. Ahora se está abriendo eso y cuando se abre ya una brecha, la brecha va a ser cada vez mayor en base a este beneficio que puede haber. Eso es algo muy importante, Nelson, es algo muy importante porque de alguna forma, por ejemplo, si se genera trabajo, se genera dinero, se genera beneficios compartidos para todos, eso va a significar que la persona siente que ese pues, es un buen vecino, siente que es una
es una oportunidad la minería, no es alguien que viene de fuera. Yo alguna vez he conversado con funcionarios mineros, amigos, con algunos, digamos, funcionarios mineros que con una visión totalmente retrógrada, que me decían, pero no hay gente capacitada. Yo les decía, pero capacítalos, pues. ¿Cuál es el problema? Si no hay gente capacitada y tú necesitas gente de la zona que te sea amigable, ¿por qué no los capacitas tú? ¿Por qué tu departamento de Relaciones Comunitarias, de Recursos Humanos, no sé, de capacitación, lo capacita? Y es un tema que también es un poco cambiar los paradigmas del empresario y del profesional que integran las compañías mineras y un poco cambiarles el cassette, como se dice, y empezar a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Pero si me permite, Nelson, de esto y ya de las conclusiones finales, vamos a hablar luego de una breve pausa comercial a la cual vamos, y volveremos con nuestro último bloque de paradigmas ya para hablar de algunas cosas finales y redondear un poco este interesantísimo y actual tema como es minería y sociedad aquí en Paradigma. Volvemos entonces. Amigos, estamos de vuelta en Paradigmas. El tema que nos convoca el día de hoy es minería y sociedad y estamos conversando con el ingeniero geólogo, consultor en minería y relaciones comunitarias, Nelson Mejía. Vamos a continuar hablando con él, pero primero quería comentarles de manera muy general una nueva publicación que me ha interesado bastante y que en realidad es bastante interesante a nivel de negocios. Yo he sido editor de una revista nacional de negocios y economía y bueno, veo esta revista que está dirigida a las MIPES, básicamente microempresas, micro y pequeñas empresas del país, y me pareció sumamente interesante. Es una nueva revista que ha surgido acá en el país, que se llama Gana Más. Gana Más es una revista de circulación nacional que la recomiendo con bastante asiduidad, porque tiene temas interesantísimos. En este primer número, el tema de microfinanzas que levantan vuelo, cómo hacer un cálculo del perfil de riesgo crediticio, por ejemplo, el tema de cómo generar ventas profesionales en la empresa, algunos artículos respecto a todo lo que es la perspectiva de Gamarra como emporio comercial y ya industrial también. Y bueno, entrevistas a algunos empresarios importantes, ¿no? O sea, como José Luna Gálvez, Edmundo Hernández, en fin, y una serie de artículos importantes, interesantes en esta nueva revista que está en Huaraz y también está en Cajamarca porque está distribuyendo a nivel nacional. La recomiendo nuevamente, Gana Más, una gran revista, una nueva experiencia en el mundo editorial de las revistas, apuntando al mercado de las MIPES, de las micro y pequeñas empresas, con información muy importante y muy interesante en este rubro. Gana Más, revista de circulación nacional, búsquelas en los kioscos de toda la nación. Bien. Vamos, Nelson, a continuar ya con nuestra última parte, la última mirada, digamos, un poco general, un poco concluyente de la minería. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo enfocar la minería como actividad y la minería en su relación? Porque como toda actividad tiene pues un impacto en su entorno, ¿no? ¿Qué hacer? Tus reflexiones finales, ¿cómo podrías concluir? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Básicamente, entender que la minería es una actividad humana, como cualquier otra, que nos está generando desarrollo si se usa bien los recursos. Entonces hay que perder el miedo a la minería, dejar de pensar que es un cuco, pensar que la minería es un factor de desarrollo que nos va a permitir mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestros niveles de vida, en cuanto el Estado sepa administrar y normar toda esta actividad desde un punto de vista de la exploración, explotación, procesamiento y divisas que genera. Yo creo que la comunidad tiene que ser más perceptiva. Creo que tiene que dejar atrás ese cuco del pasado, de la explotación que nos ha venido, sino tan negativo. No permitir que vuelva a pasar eso, yo creo que nadie, ni la empresa, ni la sociedad va a permitirlo, pero creo que tiene que haber una mayor percepción de que es una fuente de desarrollo como cualquier otra actividad humana, y entendiendo que es una de las actividades humanas que genera mayor desarrollo. Veamos cuánta gente trabaja en el país en la actividad minera, gente, caramba, muy sufrida, gente que pone su vida. Hay malos elementos, los hay cogollos, los hay,
pero la mayoría de la gente es gente pues de familia, gente que trabaja y que está dejando su sudor allí. Y que dicho sea de paso, digamos, está muy bien pagada, muy bien ¿no? pagada, muy bien engreída. Claro, es un nivel realmente muy bueno, el nivel de remuneraciones. Están entre los mejores pagados del país. Claro, y el que puede... Y mire cómo ha variado la minería, ¿no? De la explotación con la hoja de coca a ser uno de los empleados mejor pagados del país, trabajando a unos estándares pues que no llegaría a ningún peruano. Entonces es una actividad que, si bien se preocupa también por su trabajador, también se preocupa por el medio ambiente. Entonces creo que debemos desarrollar la minería porque Perú es un país minero. Perú tiene grandes recursos minerales, cobre, zinc, oro, plata, plomo. Ahorita en cobre, en zinc estamos a primer nivel, en oro. Caramba, tenemos una gran producción de oro en base a que nuestra geografía, nuestra geología es privilegiada. Entonces tenemos que ver que esto es una actividad. No nos matemos entre peruanos, no matemos el posible desarrollo que va a haber a largo plazo. Lo que sí hay que invocar es pues, que el Estado tenga la capacidad de usar bien los recursos, que los gobiernos regionales, que los municipios usen bien el recurso en beneficio de la sociedad. Que se redistribuye, que se sientan los beneficios para todos. Que se sientan los beneficios para todos. Eso es un gran problema. Hay beneficios, pero el poblador común y corriente no lo está sintiendo, no los percibe. Sí. Ese es un gran factor negativo y eso es responsabilidad de las autoridades, esa es responsabilidad del gobierno central, hacer que esto se redistribuya bien, que todos seamos beneficiados en obras, buenas carreteras, la ciudad ordenada, con buen tránsito, que hay un desarrollo en la educación, que hay un desarrollo en la cultura, que la sociedad se sienta más cómoda, más confortable de la vida que lleva, que no sea una sociedad estresante. Ese es el tema, ¿no? Nelson, quiero agradecer su presencia, ha sido muy importante esta conversación, realmente una conversación que ha dado un enfoque mucho más profundo de la minería. Agradecer nuevamente, estaremos nuevamente en algún momento conversando de este y otros temas tan interesantes y tan importantes aquí en Paradigmas. Amigos, con nosotros solamente para recordar nuestro correo electrónico, paradigmastv@gmail.com, paradigmastv@gmail.com, y también recordarles, por supuesto, que ahora estamos tanto aquí en el Callejón de Huaylas, a través de la señal de Canal 3, Cable Andino, como en la ciudad de Cajamarca, a través de la señal de Canal 7 TV Norte. Así que a toda nuestra gran teleaudiencia que cada vez está creciendo en el país, gracias por su teleaudiencia, gracias al equipo de producción de Cable Andino, por supuesto, y gracias a ustedes que son nuestra razón de ser. Estaremos pronto con un nuevo tema, un nuevo programa, y nos estamos, pues como siempre, viendo, escuchando acá en este su programa, Paradigmas. Hasta entonces, gracias.